Buenas noches. ¿Me confirman si se escucha, si se ve? Buenas noches, doctor. Sí se ve. Bien. Bien, vamos a igualarnos con el cuarto B, con este último tema, que es patología vascular venosa. Y el examen va a ser hasta aquí, ¿no? Nos falta todavía lo que es proctología, parte uno, parte 2. Entonces lo vamos a dejar para el examen final. En el transcurso de la semana nos ponemos de acuerdo cuando podemos cubrir estos dos temas, más lo que es peritonitis y abdomen agudo, que eh, obligadamente van a ingresar al examen final. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, entonces habíamos visto nosotros lo que es patología vascular arterial, la oclusión arterial aguda y todo lo que son las aneurismas. Ahora vamos a ver nosotros otra patología, también vascular, pero venosa. ¿No? Bien, vamos a recordar nosotros, primero, un poco de lo que es la anatomía, va a ser importante para que nosotros podamos prácticamente entender todo lo que es la patología venosa. Saben muy bien que nosotros tenemos en los miembros inferiores, ¿no? Donde se presenta la patología venosa, como es la insuficiencia venosa, profunda superficial, ¿no? Tenemos lo que son las varices, ¿no? Y algo muy importante que tenemos que aprender a diagnosticar y tomar una conducta inicial en lo que respecta a la trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, como les decía, las venas en las extremidades inferiores, ¿no? Son las superficiales, que comprenden todo lo que es el sistema de la vena safena interna, vena safena externa, las venas tributarias, ¿verdad? Y además, los miembros inferiores, ¿no? Tienen las venas profundas y las venas perforantes, ¿verdad? Ahí tenemos una primera imagen, esa es la vena perforante, ¿no? La que prácticamente nos ayuda a nosotros a evacuar el sangrado. Esta es una vena perforante, esta es la piel, este es el sistema venoso superficial y este es el sistema venoso profundo. Entre ellos se comunican por las venas perforantes, ¿no? Entonces, para que vayamos comprendiendo mejor lo que es el sistema venoso de los miembros inferiores, ¿no? Entonces dice que tenemos un solo corazón, ¿no? Pero, sin embargo, dicen también que existen varios corazones, ¿no? Se refieren a estas válvulas que tienen las venas, ¿de acuerdo? Algo muy importante es que nosotros tenemos que saber que solamente el 10%, ¿no? Del volumen sanguíneo venoso que se encuentra en los miembros inferiores es trasladado por el sistema superficial, ¿de acuerdo? Solamente el 10%, ¿verdad? Y el 90%, ¿no? De la sangre venosa es trasladado, ¿verdad? Hacia el corazón por el sistema venoso profundo, ¿de acuerdo? Es importante esto cuando queramos nosotros operar varices, por ejemplo, ¿verdad? Entonces va a ser importante recordar esto, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros solicitamos algunos estudios para ver que no exista una insuficiencia venosa profunda, porque si nosotros operamos el sistema venoso superficial, ese 10% lo vamos a cargar al sistema venoso profundo. Y si el sistema venoso profundo tiene una insuficiencia, por supuesto, lo único que vamos a causar es daño y empeorar el cuadro clínico del paciente. Cuando nosotros evaluamos un paciente con alguna patología venosa, ¿no? Indiferentemente cualquiera que sea, que va a ser importante siempre
tomar en cuenta algunos antecedentes que nos pueda referir a estos pacientes, como es un tromboembolismo previo, pacientes con patología oncológica, en este caso maligno, puede ser que el paciente haya sufrido un traumatismo, el paciente puede ser obeso, embarazo, una hipercoagulabilidad en nuestro medio por la eritrocitosis, un periodo posoperatorio y, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo, ¿no? Como una enfermedad venosa aguda o crónica o en pacientes añosos, ¿no? Entonces, también es relativamente fácil el diagnóstico, precisamente porque vamos a poder comparar, ¿no? Podemos comparar, a no ser que el paciente esté sufriendo de forma bilateral. Ahí sí podemos confundir, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver ya un paciente con una patología venosa, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver el diámetro de este paciente está totalmente aumentado, ¿no? Con referencia al otro miembro, ¿no? De la pierna. Además, ya podemos percibir una pequeña úlcera, ¿verdad? Habíamos hablado de una tablita de cómo podemos nosotros descartar, ¿no? O hacer un diagnóstico diferencial entre una patología, una úlcera varicosa, ¿no? De origen venoso o una úlcera de origen arterial, ¿verdad? Entonces va a ser importante que nosotros hagamos una buena inspección, ¿verdad? O como en este otro paciente, ¿verdad? Ya tenemos una lesión marcada, ¿no? Ya con decoloración, con hiperpigmentación, con cambios en la coloración de la piel, o como en este otro paciente, vean, también si comparamos, ¿no? Ambos miembros están siendo afectados, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es clasificar la insuficiencia venosa, ¿verdad? Y por supuesto, según su tiempo de evolución, magnitud de estasis, nosotros vamos a clasificar en 4 grados. El primero, que es una teleangiectasia, ¿no? Acompañado de edema maleolar y además va a existir una hiperpigmentación. En el segundo grado vamos a tener todos los datos del primer grado, pero va a estar presente ya una induración de tejidos, ¿no? Una fibrosis, y puede estar presente ya una úlcera pequeña. En el tercer grado, la fibrosis va a estar acentuada, una úlcera de mayor tamaño, ¿no? Y en el cuarto grado, por supuesto, ya va a existir un linfedema secundario a lo que es un bloqueo linfático. La úlcera va a ser de gran tamaño en manguito, ¿verdad? Alrededor del tobillo, por ejemplo, y además va a ser escleroretral, ¿no? Y por supuesto, finalmente va a aparecer una anquilosis invalidante en la región tibioperonea o la astragalía. Y aquí vamos a ver todo lo que hemos hablado, ¿no? Un primer grado, donde ya tenemos una hiperpigmentación, ¿no? Edema maleolar, ¿verdad? En un segundo grado ya tenemos una úlcera, ¿no? Ya tenemos una úlcera, ¿vean? Cambios de coloración de la piel, ya existe una fibrosis. En el tercer grado, la hiperpigmentación se hace mucho más marcada y una úlcera de gran tamaño, ¿verdad? Y en el cuarto grado, por supuesto, ya estamos observando un linfedema, fácilmente de reconocer, ¿eh? La piel brillosa, totalmente edematizada, ¿no? Y una úlcera en manguito, ¿no? O circunferencial, ¿verdad? Que se hace retráctil y puede incluso comprometer los vasos arteriales, ¿no? Es en lo que respecta a la clasificación de la insuficiencia venosa, ¿verdad? Otra patología que tenemos en lo que es la patología vascular venosa son las varices, ¿verdad? La varices no es más que una dilatación, pero patológica, de todo lo que es el plexo venoso superficial, ¿verdad? Entonces, en lo que respecta a todo lo que es el sistema venoso
de la safena interna, de la safena externa, ¿no? Y por supuesto los vamos a clasificar por su etiología, ¿no? En primitivas y secundarias, ¿no? Las primitivas, ¿no? Tienen un factor predisponente que es el genético. Sin embargo, también tienen los factores desencadenantes como es el embarazo, ¿verdad? Entonces, generalmente esto sucede en el embarazo precisamente porque va a existir una vasodilatación venosa por acción de estrógenos, la progesterona, por la compresión uterina, ¿no? Una hipertensión intraabdominal que va a dificultar el retorno venoso, por lo tanto, se descompensan las fístulas arteriovenosas, ¿no? Hay una insuficiencia de las válvulas venosas y empieza a dilatarse, ¿verdad? Esa es la fisiopatología. Sin embargo, también pueden existir algunos factores desencadenantes, ¿no? Como es la obesidad. En estos pacientes las varices pueden aparecer o se agravan. Es importante tomar en cuenta la profesión del paciente, ¿no? Aquellos pacientes que están de forma prolongada, ¿no? De pie, ¿verdad? Entonces, se hace propenso la aparición de varices. Puede existir un traumatismo, ¿no? Con lesión completa o parcial de las venas. Y aquí las varices secundarias, ¿no? Que ya son de otra etiología, ¿verdad? Tromboflebitis profunda, fístulas arteriovenosas congénitas, ¿no? O adquiridas. En la epidemiología padece el 30% de la población mundial. Una gran cantidad de pacientes que tienen diferentes grados de varices, ¿no? Entonces, siempre ustedes se van a tocar con un paciente con varices, ¿no? El sexo, en relación al sexo femenino y masculino, sufren más los pacientes de sexo femenino, precisamente por el embarazo de 4 a 1, y por supuesto la edad va a estar relacionada con la aparición de varices, ¿no? Que indica que a mayor edad, mayor la incidencia, ¿no? Entonces, a los 60 años, la incidencia es 4 veces más que a los 20 años, que a los 20 años, y la insuficiencia venosa es 7 veces mayor todavía, ¿no? ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? ¿No? Muy aparte de que nosotros vamos a poder presenciar esa base, la dilatación de las venas, podemos tener nosotros algunos síntomas secundarios, como es un dolor del miembro afectado, pesadez, calambres en miembros inferiores, ¿no? Que se agrava todo este cuadro clínico cuando el paciente está de pie, cuando está sentado, ¿no? Sin embargo, claramente van a desaparecer cuando el paciente está en reposo y mejor todavía cuando sobreleva los miembros inferiores, ¿verdad? Cuando en el sexo femenino, ¿no? Se agravan con la menstruación y con el embarazo. Al examen físico, ¿no? A una simple inspección fácilmente vamos a poder observar las varices. Un edema maleolar va a estar presente, ya puede existir una hiperpigmentación, una úlcera incluso, y nosotros lo que tenemos que hacer es realizar algunas pruebas que nos van a permitir evaluar la insuficiencia de las safenas, las perforantes, y como les decía, va a ser importante determinar que no exista una insuficiencia del sistema venoso profundo, en este caso que esté totalmente permeable. ¿Cuáles son esas pruebas? Que ustedes mismos los pueden realizar. No es difícil, ¿no? Tenemos la prueba de Brody-Trendelenburg, ¿no? Esta prueba nos investiga la insuficiencia de la safena interna y de las perforantes. ¿Cómo realizamos? ¿No? Elevamos el miembro inferior, ¿verdad? Afectado, y hacemos un masaje desde, desde los pies hasta las piernas, ¿no? Imitando que estamos vaciando, ¿no? La sangre venosa de las varices, ¿verdad? Colocamos un lazo elástico, un guante de látex, por ejemplo, por debajo del callado de la safena interna y colocamos al paciente de pie, ¿no? Esperamos unos 20-30 segundos. Si las venas están colapsadas y al retirar el elástico, ¿no? El lazo elástico,
las venas se rellenan, quiere decir que hay una insuficiencia valvular de la safena, ¿verdad? Pero si con el lazo elástico colocado durante esos 20 o 30 segundos, las venas se rellenan nuevamente, indica que existe una insuficiencia de las perforantes. Estamos hablando entonces de una insuficiencia de las perforantes y de lo que es una insuficiencia valvular de la safena, ¿verdad? Entonces, es una varices diagnóstica, ¿no? Podemos realizar la prueba de Perthes, ¿ya? O la prueba de la marcha, ¿no? En este caso vamos a investigar, esta prueba sí es muy importante realizarlo, porque vamos a investigar la permeabilidad del sistema venoso profundo, ¿verdad? De la misma forma, ¿no? El paciente en posición de pie, ¿ya? Colocamos un lazo elástico en la raíz del miembro, ¿no? Luego hacemos caminar o marchar al paciente en el mismo lugar, ¿verdad? Si las varices desaparecen, indica que el sistema venoso profundo está permeado. Sin embargo, si persiste, ¿no? O aumenta la dilatación y el miembro además se pone doloroso, indica una obstrucción o una insuficiencia del sistema venoso profundo. Ese paciente hay que pensar, ¿no? En que le operamos o no le operamos, ¿verdad? O finalmente solicitamos otros estudios para poder identificar cuál es la causa de la obstrucción o de la insuficiencia venosa. ¿Cuáles son esos exámenes complementarios? Una ecografía o un estudio Doppler, un ecodoppler, un Doppler scan, ¿no? Una flebografía se puede realizar, ¿no? Y por supuesto, vamos a clasificar nosotros las varices primitivas, ¿verdad? Un primer grado, que es la telangiectasia, o microvenas, que no son mayores a 2 milímetros, ¿verdad? Un segundo grado, que son las varices de la safena interna y la accesoria. Un tercer grado, varices de la safena interna y externa, y además con una insuficiencia de las perforantes y las comunicantes. Y finalmente un cuarto grado, cuando las varices de la safena interna y externa, ¿no? Una insuficiencia de los perforantes comunicantes además, y además van a aparecer lo que son los golfos venosos, ¿no? Ese conglomerado de venas dilatadas, ¿no? Que se evidencian en los miembros inferiores o en el miembro inferior afectado, ¿verdad? Ahí tenemos, este es un primer grado, las teleactitáceas, ¿no? Esas arañitas que incomodan a las damas, ¿verdad? Aquí sí se puede hacer una escleroterapia. Aquí tenemos varices de segundo, tercer, incluso cuarto grado. Ya tenemos una dilatación de la safena interna, externa, de las perforantes, ¿verdad? Y estos son los golfos, ¿verdad? Estos son los golfos, ¿no? Son conglomerados de, de dilatación de las varices, ¿no? Y aquí tenemos otros, ¿verdad? Aquí tenemos un golfo también, está conglomerado. Lo demás es dilatación tortuosa de todo lo que es la vena, ¿verdad? En este caso, la safena interna, ¿no? Y aquí ya vemos, ¿no? Algunas complicaciones con hiperpigmentación, totalmente, y hay una gran dilatación. Y una de las complicaciones es el estallido de las venas, ¿verdad? Y por debajo tenemos una imagen que nos está indicando las úlceras varicosas, ¿verdad? Entonces, controlamos la infección y tenemos que proponer el tratamiento quirúrgico a este paciente. ¿Cuáles son las complicaciones, no? De las varices? Una flebitis superficial, ¿no? Donde pueden llevar a una hipercromia, ¿verdad? Un endurecimiento en el trayecto, una flebitis superficial que rara vez lleva
una embolia al pulmón, ¿no? Pero sí lo que es la trombosis venosa. ¿Cuál es el tratamiento médico? ¿No? El uso de plegotrópicos o lo que son los, la famosa, el famoso tratamiento de varices sin cirugía, digamos, ¿verdad? Pero eso solamente se puede hacer en las varices de primer grado, esas arañitas que aparecen, y alguna vez en un segundo grado, cuando todavía no existe una gran dilatación, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos la escleroterapia, ¿no? O se administra el medicamento, provoca una inflamación del endotelio y se une la vena y se colapsa, ¿verdad? Pero no está indicado en varices de tercer o cuarto grado, ¿verdad? Incluso en los de segundo grado. Sin embargo, si el paciente todavía rechaza o existe alguna contraindicación para que no siga progresando la dilatación de las venas, ¿no? Para que no aparezcan más varices, entonces se puede medicar lo que nosotros llamamos las medias antivarices, ¿verdad? Que son de leve, mediana y alta compresión, ¿no? Pueden iniciar con leve compresión, ¿verdad? Y esto va a hacer que no progrese más, no aparezcan las úlceras y más aún no se complique con un sangrado, ¿no? Entonces podemos iniciar de esta forma un tratamiento. Y por supuesto, el tratamiento quirúrgico va a depender del tipo de las venas comprometidas, ¿no? De algunas complicaciones, ¿verdad? Y por supuesto, el tratamiento medicamentoso solamente, ¿no? Mejora los síntomas, el disconfort y esa quemazón, ¿no? Obligadamente el tratamiento es quirúrgico. Entonces, si son varices de primer grado, donde tenemos teleangiectasias, microvenas, ¿no? Una escleroterapia o una microcirugía, ¿de acuerdo? Que se puede hacer una flebotomía de forma ambulatoria con anestesia local, ¿no? Entre otros métodos, el dye láser, ¿no? Electrocoagulación y los efectos, por ejemplo, son una depigmentación, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y hay que explicarle al paciente. Pero si son varices de segundo, tercer y cuarto grados, ¿no? Siempre es quirúrgico, ¿no? ¿Cuándo está indicado? En insuficiencia venosa crónica, cuando ya hay una hiperpigmentación, celulitis, ya existen úlceras, tromboflebitis superficial, ¿no? Con recidiva, o una hemorragia varicosa, como hemos visto, ¿verdad? Esas varices que ya están a punto de estallar. Entonces, van a ser indicaciones para el tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? En una fleboectomía, retirar todo ese trayecto venoso tortuoso, en este caso, todo lo que es la safena interna y la safena externa. Y el boom de la cirugía de varices, ¿no? O la cirugía con láser, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la ablación intraluminal con láser, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste esto? En que una vez que se introduce el dispositivo, ¿no? Con el rayo láser, se empieza a quemar todo lo que es el endotelio de las venas y por supuesto, al provocar esta inflamación, se va a colapsar y se van a unir las paredes, se van a pegar las paredes de la vena, ¿verdad? Y de esa forma se resuelve las varices mediante una ablación con láser, que ahora es el boom de la cirugía de, de las varices. Ahí vemos cómo demarcamos un paciente con una úlcera ya curada, ¿verdad? Ya tenemos una hiperpigmentación, piel indurada, ¿no? Ya de mucho tiempo. Entonces demarcamos todo lo que es las venas dilatadas, ¿no? Las perforantes, y realizamos un tratamiento quirúrgico. Y aquí vemos, ¿no? Con una pincita parecida a lo que es el brochero, ¿verdad? Realizamos una microcirugía, ¿no? Lo que estamos haciendo es obstruir la vena para que ya no progrese
la sangre y por supuesto la dilatación va a desaparecer. De esta forma, vean, el paciente con una úlcera curada ya tenemos que proponerle un tratamiento quirúrgico, ¿no? Aquí vemos algunos pacientes en el antes y después, vean, este paciente de cuarto grado, ¿no? Con varices de cuarto grado. ¿Por qué? Porque está presentando golfos, conglomerado de varices, venas dilatadas, ¿no? Va a ser importante en este otro paciente lo mismo, ¿ve? ¿No? Un antes y un después de la cirugía. Esta es la famosa técnica de Babcock, ¿no? Que es muy traumática, la flebotomía, ¿no? Hacemos una incisión en el callado de la vena, de la safena, y otra incisión en el malévolo interno, ¿verdad? Buscando la safena interna. Introducimos todo lo que es el fleboextracto, ¿no? Eh, Insertamos el bisturí y extraemos toda la vena. Es muy traumática, muy sangrante, ¿verdad? Pero es la forma de tratar las varices, ¿verdad? Y como les decía, si no, les dan la opción de realizar la ablación con láser. Y aquí vamos a ver una patología muy frecuente en nuestro medio, por supuesto, por la eritrocitosis, y es la tromboflebitis, en este caso la trombosis venosa profunda, ¿verdad? Es una patología de emergencia. Estos pacientes no pueden irse a su casa, obligadamente tienen que estar hospitalizados, ¿no? Entonces, la tromboflebitis no es más que la formación de un trombo dentro de la luz venosa, ¿no? Y lo clasificamos en superficial y profunda. La etiología, la tríada de Virchow, que consiste en éstasis venosa, ¿verdad? Por las mismas varices, por la insuficiencia venosa, en este caso del sistema venoso profundo, una hipercoagulabilidad en nuestro medio por la eritrocitosis y, por supuesto, una lesión de diferente causa en la pared de la vena, ¿no? Ahí podemos evidenciar una tromboflebitis superficial, ¿verdad? Ese color rojizo, ¿no? Que muchas veces sucede después de la inserción de algún catéter, ¿no? Venoso, ¿verdad? Y nosotros lo vamos a observar en el trayecto de todo lo que es la vena. Esa es una tromboflebitis superficial, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Va a ser importante cuando nosotros sospechemos una trombosis venosa profunda, tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, antecedentes de tromboembolismo venoso, pues que haya tenido ya el paciente este cuadro clínico, entonces está haciendo una recidiva. La edad del paciente, alguna intervención quirúrgica, nuevamente vean, pacientes oncológicos con una enfermedad maligna, pacientes obesos con traumatismo, patología cardíaca, ¿no? Pacientes que están con un tratamiento con hormonas, ¿no? Especialmente con anticonceptivos, por ejemplo, en el sexo femenino, un paciente que está con una inmovilización prolongada, ¿no? Un cateterismo venoso y estados de hipercoagulación, ¿verdad? Siempre es relacionado a la eritrocitosis. Entonces, una tromboflebitis profunda, la localización más frecuente va a ser las venas del suelo, el ilio femoral y la vena poplítea, ¿verdad? Entonces, en lo que es la tromboflebitis, ¿no? El trombo puede progresar y comprometer todo el sistema profundo de la pierna, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Entonces, todo el sistema venoso profundo puede atrapar a todo un coágulo, un trombo, entonces, ¿verdad? Entonces va a ser grave el cuadro clínico si no tomamos una conducta urgente, ¿no? En el cuadro clínico puede no presentar una sintomatología local, ¿no? Ya. Sin embargo, puede manifestarse con
con episodios de embolia pulmonar, ¿no? No nos vamos a dar cuenta, pero el paciente va a estar con una embolia pulmonar. Por lo tanto, va a presentar una sintomatología de una tromboflebitis difusa. Y aquí es donde nosotros tenemos que reconocer lo que es la flegmasía alba dolens, ¿no? Y quiere decir la pierna dolorosa lechosa, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas locales? Una hipertermia local, dolor a la palpación de los músculos y venas, ¿no? Que se exacerba en la pantorrilla, edema de todo el miembro inferior y una impotencia funcional, ¿verdad? Parecido a lo que es una oclusión arterial aguda, pero aquí ya tenemos una hipertermia, ¿verdad? En oclusión arterial aguda, el paciente está, el miembro afectado está con hipotermia, ¿de acuerdo? Va a ser importante recordar estos datos para poder diferenciar entre una patología vascular venosa de una arterial. Entre los signos generales, una fiebre mayor a 38, paciente taquicárdico, con malestar general, decaído, ¿no? Y nosotros podemos realizar el signo de Holmes, ¿no? Entonces, realizamos una compresión en la pierna, en la parte posterior, y pedimos que flexione el pie, ¿verdad? O ayudamos a flexionar el pie. Entonces, el dolor se va a exacerbar, ¿no? Por lo tanto, estamos diagnosticando una trombosis venosa profunda. Y en lo que, de esta forma, nosotros vemos, ¿verdad? Podemos comparar, como en la imagen, ¿no? El miembro inferior izquierdo con mayor diámetro, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué otros datos vamos a tener? Hipertermia, dolor, edema, ¿verdad? Y además una impotencia funcional. Entonces ya estamos diagnosticando una trombosis venosa profunda, ¿no? Con el cuadro clínico de flegmasía alba dolens, ¿de acuerdo? Sin embargo, si no tratamos a este paciente, ¿no? O llega de forma tardía, entonces puede estar cursando ya con lo que nosotros llamamos la tromboflebitis profunda masiva, ¿verdad? Que es lo que llamamos la flegmasía cerulea dolens, ¿no? La pierna dolorosa azul. Nosotros habíamos visto la pierna dolorosa lechosa, ¿verdad? Es una presentación poco frecuente, ¿ya? Pero, sin embargo, cuando se presenta tenemos que tomar una medida urgente nosotros, ¿no? En el cuadro clínico, vean, nos va a confundir a nosotros inicialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar a un principio el miembro va a estar frío, violáceo, ¿verdad? Sin embargo, van a aparecer petequias y flictemas y el paciente va a estar con un deterioro de su estado general, ¿no? Hipotenso, anúrico, ¿verdad? Entonces, va a ser importante reconocer, ¿no? Y aquí vemos, ¿verdad? Bueno, una trombosis venosa profunda, ¿no? Si comparamos, el miembro inferior izquierdo tiene ese color violáceo, aumentado en su diámetro, la piel brillosa, con dolor, ¿verdad? En todo el miembro, acentuado en lo que es la pantorrilla, y aquí ya vemos lo que es la flegmasía cerulea dolens, ¿no? Donde ya aparecen las petequias, ¿no? Aquí, en el peor de los casos, es bilateral, ¿no? Pero más marcado en el miembro inferior izquierdo, con esa piel violácea, ¿no? Con petequias, flictemas, ¿no? Es un cuadro clínico muy complicado, ¿de acuerdo? Entonces, inmediatamente nosotros diagnosticamos dependiendo del cuadro clínico, de los datos que presenta y por supuesto solicitamos los exámenes complementarios, ¿no? Como un ecodoppler o una ultrasonografía dúplex, ¿verdad? Aquí ya nos está identificando un trombo, ¿verdad? Ese es un trombo, ¿no? De lo que es el miembro inferior afectado. Aquí vemos una flebografía, ¿no? Estamos viendo lo mismo el trombo, y en una radiografía, ¿verdad? De igual forma con flebografía, una embolia pulmonar,
¿verdad? Esto es lo que nosotros no tenemos que permitir que suceda cuando estamos sospechando de una trombosis venosa profunda. Por eso el tratamiento de elección va a ser anticoagulantes o fibrinolíticos, ¿de acuerdo? Lo más común, lo más universal, lo que se tiene a la mano es la heparina sódica, ¿no? Inmediatamente iniciamos con 5.000 unidades internacionales, endovenoso cada 8 o 6 horas, ¿no? Pero ahora, como les decía en oclusión arterial aguda, utilizamos la enoxiparina, ¿verdad? Que ya viene dosificado, ¿no? De 20, 40, 60 unidades internacionales, ¿no? Lo ideal, por supuesto, tanto en oclusión arterial aguda o en este caso en trombosis venosa profunda, la uroquinasa o la streptoquinasa, ¿no? Que es un fibrinolítico potente que deshace prácticamente cualquier trombo, pero actúa en las primeras 72 horas, ¿no? Incluso menos, ¿de acuerdo? Después de este tiempo ya no nos sirve, ¿de acuerdo? Sin embargo, debemos tomar en cuenta, ¿no? De que es posible un tratamiento quirúrgico de urgencia. En todo el momento que nosotros estamos evaluando, realizando el tratamiento médico de emergencia, tiene que estar siempre presente de que es más probable que necesite un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas? ¿No? Por supuesto, una tromboectomía venosa, que está indicado en flegmasía cerulea Dolen, tromboflebitis proximal de instauración reciente, pacientes que no pueden recibir anticoagulantes y, por supuesto, en presencia de trombos flotantes, ¿no? Que son peligrosos. ¿Por qué? Porque van a causar una trombosis pulmonar, ¿no? Entonces, vean, lo mismo que hacemos en una oclusión arterial aguda con la sonda de Fogarty. ¿Qué es lo que nos llama la atención aquí? Que tenemos una trombosis generalizada, ¿verdad? En todo el trayecto de la vena, este trombo, ¿vean? ¿No? O en un gran segmento. Esa es la gran diferencia, ¿de acuerdo? En casos de que tengamos trombos móviles, ¿no? Se puede instaurar lo que es el cavafiltro, ¿no? En la vena cava inferior. Es una celdilla de metal, metálica, ¿no? De silicona también, de plástico puede ser, ¿no? Es una canastilla que se inserta en la vena cava inferior y esta canastilla no va a dejar que progresen los trombos, ¿verdad? Desde el miembro inferior, ¿no? Por la vena cava, llegando a los pulmones, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un tratamiento también de emergencia. Y repetimos, ¿no? El tratamiento, por supuesto, heparina en dosis bajas, heparina de bajo peso molecular, ¿no? Obligadamente hacemos un vendaje elástico, mejor si son las medias elásticas, ¿verdad? O existe una compresión neumática intermitente, ¿no? Existen los pantalones neumáticos, se llama, ¿de acuerdo? Que se utiliza en choque hipovolémico hemorrágico y en este caso en trombosis venosa profunda. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, no hay preguntas, entonces hasta aquí va a ser el examen del segundo parcial, ¿no? Como les decía, no sé si ya tienen ustedes el temario, ¿no? Pero mañana supongo que va a venir la presidenta, ya tenía que venir para recabar de qué temas vamos a dar el examen, ¿no? Por ahora no van, los que ya tienen, no ingresa lo que es proctología parte uno ni proctología parte 2, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar el examen solamente
hasta esta parte, ¿no?